Estamos en comunicación con quien integra la pastoral social de nuestro país y además es jueza de ejecución penal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es la jueza María Jimena Monsalve. Jimena, ¿cómo estás? Bienvenida, buen día, buen año. Hola, ¿qué tal, Néstor? Buen día, buen año para todos. Bueno, una alegría tenerte nuevamente por aquí, Jimena, poder dialogar contigo en representación de la pastoral carcelaria, pero también a título personal, para hablar de esta propuesta que tiene la actual gestión de, es un proyecto, ¿no? Todavía no se ha enviado al Congreso, no hay nada en firme, pero bajar la edad de inimputabilidad de los menores a los 14 años, para que a partir de esa edad, si cometen delitos, vayan básicamente a la cárcel. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo la verdad es que este es un tema que, como vos bien sabés, cada cierta cantidad de tiempo se reedita, se recicla. Sí. Es un tema que preocupa mucho porque el asunto acá no tiene que ver, creo yo, con un problema de edad. Vos sabés que la Argentina cumple, es uno de los países que cumple con los estándares internacionales de derechos humanos. La, la, el Comité de los Derechos del Niño tiene una silla que ocupa Argentina justamente por esta razón, porque es uno de los países que cumple con los estándares, entre ellos el estándar de la edad de imputabilidad, que es de 16 años. Si bien históricamente tuvimos momentos en los cuales la edad de imputabilidad era 14, desde el año 1983 quedó establecida la edad de 16. También tenemos que recordar, si miramos un poco los estándares internacionales, lo que se llama el principio de no regresividad. Los estados que pertenecemos al sistema americano no podemos retroceder en el alcance de ciertos derechos reconocidos a grupos, en este caso especialmente vulnerables. O sea que ya la Argentina, partiendo de esa base, tendría alguna dificultad en modificar esto. Claro, Ahora, la jurisprudencia, ¿no? Se está eh, refiriendo a esto. y que nosotros somos responsables internacionalmente, ¿no? Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ante el órgano específico que es el Comité de los Derechos del Niño. Por otro lado, me parece importante destacar que la problemática que tiene que ver con los niños, niñas y adolescentes que se acercan o que llegan a una situación de delito tiene diversos orígenes y razones, más allá de que la representación en cantidad de casos es muy insignificante, es poca, y es muy poca la cantidad de niños, niñas y adolescentes que llegan al sistema eh, con anterioridad a esa edad. No es realmente representativo el número, pero por supuesto a veces hay hechos que conmueven la sensibilidad social y que generan todo un debate en cuanto a si 14 o 16 es la edad apropiada. Los orígenes del asunto tienen que ver con cuestiones de índole social, sobre todo, ¿no? Psicosociosanitaria, también me Ajá. atrevería a decir. O sea, los chicos que pierden la regularidad escolar o que no acuden a una escolaridad, que viven en situaciones de violencia en sus ámbitos familiares o que viven en barrios en los cuales se verifican ciertos índices de violencia altos, son quienes están más expuestos a acercarse a conductas delictivas, que en un 85%, según dicen las estadísticas generales, son hechos que están relacionados con delitos contra la propiedad. Mm. Delitos graves o delitos contra la vida son muy pocos números, es muy poco Claro, representativo el número. la incidencia es baja. Exactamente, es muy baja y, por ejemplo, estaba chequeando un último informe que hubo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2022. eh, Chicos entre 14 y 16 años que hayan estado vinculados a delitos contra las personas, o sea, por ejemplo, un delito de homicidio, se registraron nada más que 2 casos en grado de tentativa. Ni siquiera, Ni siquiera no se quiero llegó a decir con comer, esto que justifiquemos ningún tipo de claro, delito contra las personas o pero contra la no vida, se llegó sino que a la muerte, digamos, de las exactamente víctimas. en esa franja etaria. Después sí se registraron 10 casos en donde se investigaron homicidios, 7 fueron
casos de homicidios tentados y 3 hechos consumados, pero por chicos que tenían una edad superior a 16 años. Claro. Entonces, en esta lógica, yo creo que no es una cuestión de confrontar, ni me parece que lo que hay que hacer es abrir este debate como ustedes proponen y que se hable un poco de la incidencia que realmente tiene esto sobre la comunidad. Hay un punto también a tener en cuenta, que es que no es cierto que los jóvenes que cometen delitos graves están en instituciones abiertas. Nosotros tenemos funcionando instituciones en donde los jueces y juezas pueden disponer medidas de internación en instituciones que son de índole cerrada, que son con características que no permiten que la persona, si bien tienen un régimen, por supuesto, morigerado y pensado en la inmadurez de la adolescencia, ¿no? Acá hay muchos aristas para conversar, pero el cerebro del adolescente tiene otro tipo de registro. Sabemos que hasta incluso en la literatura internacional la adolescencia se ha extendido hasta incluso, dicen algunos, hasta los 25 años. El hecho de someter a un joven a un sistema penal de adultos acarrea otros conflictos que están relacionados con la capacidad de comprensión, con la capacidad de afrontar un proceso que está pensado para adultos. Entonces, yo creo que acá hay que ver cuánto sentido tiene modificar este límite de edad, si realmente es algo que es representativo dentro de lo que sucede en nuestra comunidad todos los días, ¿no? Claro, es un tema realmente delicado, por eso lo estamos abordando con esta profundidad y esta seriedad, Jimena. No es la primera vez que hemos dialogado contigo. Recuerdo también en otra oportunidad hemos dialogado con otro integrante o ex integrante de la pastoral carcelaria, que es el arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Jorge García Cuerva, y él ha dicho con claridad que este sistema, esta modalidad de sistema respecto de cómo acompañar a los menores que delinquen, lleva más de 150 años en el mundo y que no ha arrojado demasiados resultados positivos, que habría que revisarlo, lo dijo concretamente Monseñor García Cuerva. Sí, el sistema tiene que trabajar bajo otros parámetros. Primero, pensado como un sistema que restituya derechos. O sea, si yo analizo cuáles son las razones o las historias de vida de esos jóvenes, adolescentes que llegan a transgredir la norma, ahí tengo denominadores comunes como el consumo problemático, el abandono temprano del hogar, justamente esta vulneración a los derechos sociales y económicos, el abandono escolar. Aparecen todos estos componentes en esas historias de vida. Entonces, yo creo que la propuesta tiene que partir de tomar conciencia o estado de situación respecto de cómo impacta, por ejemplo, la pobreza sobre las vidas de niños, niñas y adolescentes, donde el Estado tiene que estar presente para prevenir este tipo de situaciones. Y en la respuesta, por supuesto que los modelos internacionalmente más reconocidos hoy trabajan la mirada restaurativa, o sea, programas que especialmente están destinados a que el joven corte esa carrera delictiva y entienda el disvalor de la conducta cometida, piense en cómo poder reparar, que esto es algo muy importante a la hora de el vínculo con la construir, víctima, ¿no? Y su familia. Exactamente, no sé si necesariamente en contacto con la víctima, porque a veces eso no se puede dar. La restauración no necesariamente tiene distintas instancias, no necesariamente siempre tenemos que pensar que cuando hay restauración hay encuentro entre víctima y victimario, sino hay conciencia del daño social cometido, hay muchos medios de reparación que son directos y otros que son indirectos, porque en definitiva cuando hablamos de restauración siempre aparece no solamente víctima y victimario, sino la comunidad como un actor esencial en este proceso. Yo creo que este es un debate que ya se dio también muchas veces en el ámbito del Congreso. De hecho, recordábamos que hubo un proyecto de ley para modificar el régimen penal juvenil que se debatió, si mal no recuerdo, en el año 2019,
que quedó también trunco en cuanto a su diseño. Nosotros estamos trabajando con una ley penal juvenil que es del año 1980, es realmente vieja. Y bueno, yo creo que hay que desarrollar políticas públicas responsables en cuanto a todo esto. Yo no sé si para la Argentina, cumpliendo, como dije al principio, con un estándar internacional, es una necesidad real pensar en modificar la edad de imputabilidad. ¿Es prioritario o no, digamos? Exacto. Yo creo que más allá de que se tiene que abrir el diálogo, y me parece bien que estemos hablando de por qué pasan estas cosas, y que es cierto que hay algunos adolescentes que están vinculados a hechos graves, pero ese número es un número que creo yo que no es representativo en cuanto a la cantidad de delitos que se cometen y al porcentaje de privaciones o de medidas de internación, por ejemplo, que se dan en el sistema. Entonces hay que mirar un poco eso, que me parece que es más finito que hablar de 14 o 16 fríamente, ¿no? Más allá de los números. Buen día, jueza Jimena, ¿cómo estás? Carolina le saluda. Hola, ¿cómo te va, Carolina? Buen día. A pesar de esto, ¿se puede decir que encontramos gran aceptabilidad por parte de la sociedad en esto de bajar la edad? Creo que encontramos por parte de la sociedad un montón de reclamos que a veces tienen que ver con la forma en que se comunica la información o ciertas creencias que no se basan en evidencia. Todavía, por ejemplo, en general en el sistema penal, nuestra comunidad sigue pidiendo castigo, ¿no es cierto? Claro. Y nuestra Constitución dice que el castigo no es la base de la pena. La base de la pena es que la persona pueda trabajar para integrarse socialmente y aprender a respetar la normativa vigente, porque habla de un paradigma de resocialización, no de castigo. Entonces, por supuesto que nosotros tenemos que comunicar tal vez mejor, y a nadie, ninguno de los operadores ni de la justicia, ni de los poderes ejecutivos ni legislativos, supongo yo que nos parece correcto que ocurran hechos graves o que haya nuevas víctimas a causa de políticas públicas que no son eficaces. Entonces, sí, claro que hay que escuchar, pero también creo que la forma de comunicar estas problemáticas a veces, si yo tomo un caso aislado que me parece atroz o que me hace sentir a mí también vulnerable, porque siento que le podría haber pasado a alguien de mi familia, a alguien querido, a mí misma, claro, obviamente que la respuesta puede ser desproporcional. Entonces, bueno, me parece que parte de la responsabilidad nuestra al comunicar, yo lo digo no solo como jueza, como presidenta de la Asociación Argentina de la Justicia de Ejecución Penal y como integrante del secretariado de la Pastoral Carcelaria, desde todos esos lugares creo que lo que tenemos que tratar es de concientizar acerca de cuál es la realidad en nuestro país y decir que, por supuesto, que no queremos que ocurran este tipo de cosas, pero también que las medidas que se adopten sean medidas integrales, que las políticas sociales apunten a estos grupos. Hoy tenemos muchos niños, niñas y adolescentes en situaciones muy delicadas, de mucha exposición, de mucha gravedad, y bueno, preguntémonos por la causa subyacente de todas estas cosas que suceden y tratemos de desarrollar políticas públicas integrales, porque el modificar la edad, creo yo que en la práctica no nos va a reportar por sí ningún beneficio concreto, ¿no? Esa sería la conclusión que yo puedo sacar. Claro. Jimena, también el tema del consumo problemático de estupefacientes, de drogas, es una cuestión muy delicada. ¿Cómo colaborar, cómo ayudar desde la justicia, desde la sociedad, en la prevención y también, hay que ser realistas, en la reducción al menos, ¿no? Del alto nivel de consumo que tenemos en Argentina, que ya no es un país de paso para esta droga, sino que es un país que consume y hasta que produce? El problema que tenemos con el consumo problemático es grave, sobre todo porque cuando uno mira los indicadores también tenemos
aparece no solamente la calidad de las sustancias que se consumen, sino que aparece cómo se va corriendo la edad hacia abajo en el inicio del consumo, Sí, que estos son datos que son datos oficiales, no son datos que ofrece exactamente. Nosotros trabajamos, bueno, vos sabés que en alguna ocasión hemos hablado de los modelos que funcionan, sobre todo cuando confluyen dos factores que tienen que ver con el delito asociado al consumo problemático. Una de las cosas que aprendí en este desarrollo del programa piloto que llevamos adelante de Tribunal de Tratamiento de Drogas en mi juzgado tiene que ver con el motivo por el cual se incrementa el consumo. La persona que consume no consume porque elige, sino que consume porque tiene un dolor muy grande que no puede soportar y que a través de lo que genera la sustancia, ese dolor se puede de alguna manera paliar. Claro, entonces tenemos que preguntarnos justamente cuáles son los factores que han incrementado el consumo en el último tiempo, que claro que están relacionados con las condiciones de vida. Bueno, hemos tenido una pandemia que ha afectado muchísimo la salud mental en todos los órdenes, en todas las edades. Y bueno, el consumo problemático está asociado al delito porque hay delitos que se cometen en estado de consumo, otros delitos que se cometen para el consumo. Y esto es lo que vemos sobre todo en la franja de adolescente, ¿no? Para el consumo, estás diciendo, Jimena, que son personas que delinquen, quizás delitos menores, Dios quiera, para poder hacerse de unos pesos, para poder volver a consumir, seguir consumiendo. Exactamente, exactamente. El delito asociado al consumo en su mayoría, más allá de que, por ejemplo, tenemos otro lote que está relacionado con la violencia y la violencia de género, pero hay mucho delito de calle, delito menor, delito contra la propiedad, que yo justamente te decía que el 85% de los delitos que cometen menores están relacionados con los delitos contra la propiedad para lograr el consumo. Entonces, altísimo, bueno, el 87% de los delitos que cometen menores, ¿de qué edad? ¿De más de 16 o de 14? En los delitos relevados que llegan a los estrados de los juzgados, sí. No necesariamente, porque vos podés tener delitos cometidos por menores de 16 que entre 14 y 16 sabes que los jueces disponen medidas protectivas, no es que no hay ninguna medida o ninguna medida de cuidado que el Estado adopte, simplemente no lo va a imputar penalmente. Bueno, delitos cometidos por menores de 16, el 85% tiene que ver con delitos contra la propiedad. Y muchos delitos de estos que yo te digo, delitos de menor cuantía. El consumo es un factor a considerar muy importante. O sea, ¿delitos contra la propiedad que serían delitos contra inmuebles o puede ser otro tipo de delitos en la vía pública? Delitos, en general hurtos. Vas a encontrar exactamente delitos de robos menores, de hurtos. Se roba una billetera. Que nosotros le llamamos delito de calle, una billetera, un celular. Hoy sabemos no está armado, digamos, es un joven, un niño que no está armado, por ejemplo, que va por la calle. Ocasionalmente exacto. Se tienta y delinque. Bueno, fíjate vos que si nosotros relevamos el delito, una de las modalidades delictivas que ocurre en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, tiene que ver con el robo de celulares a los chicos, a los adolescentes cuando salen del colegio, sí. Que hoy el celular es un elemento que de comunicación. Y nosotros muchas veces decimos esto, es de joven a joven, o sea, es de un adolescente que le está robando a otro adolescente. Entonces no podemos imaginar que este problema está escindido del problema del consumo, por ejemplo, del consumo problemático, porque está ahí presente. Nosotros tenemos un índice muy alto de personas que entran al sistema de jóvenes adultos y de adultos que vienen con un problema de consumo histórico, que arranca a los 11 años, a los 12 años. Y sobre todo el deterioro, porque por ejemplo sustancias como el Paco, sabemos que producen un deterioro cognitivo muy grande, y es muy difícil, por ejemplo, lograr una desintoxicación de ese tipo de sustancias, eso lleva mucho tiempo, y bueno, esto es lo que estamos viendo. Yo como receptora, en mi caso como jueza nacional de ejecución penal, que recibo jóvenes adultos, o sea, recibo a aquellos jóvenes que cometieron delito entre los 16 y los 18 y que
los tribunales de menores decidieron que hay que imponer una pena. Estas son las historias que nosotros recibimos cotidianamente. También el lote de personas que vienen históricamente de la situación de calle, que hay muchos chicos hoy en día que viven en situación de calle, en ámbitos donde la violencia está legitimada. Algunos acá de los mensajes que nos están llegando, habla sobre la falta, digamos, sobre todo en las provincias, de esta situación de adquirir o, digamos, de que sean acogidos estos chicos, que son en este caso inimputables, que las provincias, lamentablemente, no existe ese lugar de acogimiento para poder reinsertarlos de alguna forma. Sí, el problema del desarrollo en cuanto a las instituciones que pueden justamente lograr una integración socioeducativa de los chicos que están en conflicto con la ley penal es bastante heterogéneo. Nuestro país es heterogéneo en cuanto a la población de cada provincia, a la respuesta que puede haber puntualmente en relación a instituciones o a dispositivos. Tenemos muchos en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires hay una gran cantidad también. Tenemos que pensar en los lugares donde hay mayor concentración poblacional. El problema se incrementa en provincias como Córdoba, como Mendoza, porque las urbes y los lugares que concentran mayor población también concentran la mayor cantidad de barrios populares. Hoy estaba mirando en las estadísticas de la Corte que los chicos que cometen delito en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, más del 50% tiene domicilio en provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Ahí nomás. Claro, están ahí, están a un pasito, digamos, ¿no? Estamos diciendo eso, Jimena. Hay mucha movilidad también, ustedes saben que hay mucha movilidad habitacional y en eso también hay que registrar estos asuntos y también hay bastante carencia en cuanto a las instituciones que abordan problemas tales, específicamente problemas tales como el consumo, incluso en algunas provincias, ¿no? Tenemos menos dispositivos de tratamiento, menos posibilidades de abordar esto interdisciplinariamente, y distintos índices de pobreza en cada provincia, que esto también tiene que ver en forma directa con la delincuencia penal juvenil. Claro. Allí veíamos recién imágenes de la Pastoral Carcelaria, el equipo del Secretariado Nacional de Pastoral Carcelaria y todos sus integrantes, que vos integrás, Jimena. Está allí Monseñor Juan Carlos Ares, antes mencionábamos a Monseñor Jorge García Cuerva, allí está la imagen, ¿no? Está también el juez Alejandro Slokar, que hemos dialogado con él la semana pasada por otros temas, pero siempre de trasfondo está la preocupación, Jimena, de qué ocurre con la Constitución, con la Carta Magna Argentina, que es una preocupación, Jimena, que también tiene nuestro Santo Padre Francisco, ¿no? Dios mediante, querramos todos que esté por aquí, por Argentina, a fines de este año. Sí, yo creo que Francisco, aparte, es un papa tratando de sacarme la camiseta argentina, ¿no? Que nosotros todos sentimos y tenemos porque es un papa argentino. Creo que es muy interesante analizar todo el desarrollo de las ideas relacionadas con la política criminal que ha tenido Francisco a lo largo de los años y a lo largo de su papado. Es un papa que se ha ocupado mucho de las cárceles, de las personas presas. Francisco dice siempre, ¿no?, que tiene que haber pena, pero pena con horizonte, y que obviamente tiene que haber o tiene que regir siempre el trato humano y no la cultura del descarte. Me parece que cuando uno tiene un guía que más allá, como yo siempre digo, estarán quienes son creyentes y lo tienen como guía espiritual, y también estarán las personas en el mundo que lo siguen porque es un líder mundial y lo escuchan. Creo que el mensaje que da Francisco en cuanto al sistema penal en sí y la criminalización de la pobreza y la criminalización de un montón de conductas
con una respuesta del Estado que vulnera muchos derechos también, porque el Estado puede sancionar, puede penar, pero el Estado tiene que respetar los derechos humanos y respetar la Constitución, sobre todo, y las convenciones que tenemos incorporadas con jerarquía constitucional. La Convención de los Derechos del Niño es una de ellas, ¿no? Entonces, cuando se ponen en juego este tipo de discursos o de intercambios, yo creo que hay que llevar todo hacia el lugar correcto. No es esto una expresión de deseo, ni estamos hablando solamente de una concepción espiritual, sino que tenemos que hablar de la evidencia empírica, de qué es lo que nuestra comunidad necesita, de cómo podemos lograr que se reduzca la cantidad de víctimas siempre, porque nadie quiere que alguien lastime a otra persona, y mucho menos que un niño o adolescente entre en un sistema que es un sistema que está pensado para adultos, no para jóvenes, y que entonces se desentiende de necesidades que el joven en su desarrollo, en el desarrollo de su cerebro, en su comprensión, en su madurez, elementos tales que aparecen como la impulsividad, como la irresponsabilidad, como el consumo problemático, que esos elementos sean desatendidos en cuanto a la solución. Y por otro lado, sí. no pensemos que estos casos quedan completamente impunes, porque esto no es así. Que un caso no llegue al sistema penal con la respuesta penal de los adultos o equivalente a la de los adultos, no significa que no haya una intervención judicial, una intervención social, una intervención sanitaria, porque el sistema tiene previsto que así la haya, ¿no? Claro. También hablamos de prevención, ¿no? Estamos hablando de menores en conflicto con la ley, la posibilidad de prevenir, de reinsertar y también de poder encontrar nuevos rumbos, por ejemplo, en el trabajo, en lo laboral. Jimena, ¿cómo se trabaja esto? ¿Desde qué espacios? En el marco específicamente, vos decís, de las intervenciones en los casos de jóvenes. Claro, sí, puntualmente Bueno, de menores, ¿no? Menores de 16. nosotros tenemos primero una justicia especializada de menores que se replica para delitos comunes en todas las provincias, y en el caso de la Justicia Nacional hay 7 juzgados de menores, 3 tribunales orales de menores, con lo cual hay jueces especializados en abordar estos casos en todo el país. También tenemos casos que llegan a la Justicia Federal, que pueden estar relacionados con delitos federales. Los jueces federales de toda la República Argentina tienen jurisdicción sobre hechos cometidos por adolescentes. Por supuesto que sí, desde cuando estos hechos superan los 16 años, van a poder ser imputables de una forma, si se quiere, equivalente a la imputación que se puede hacer en una causa penal de adultos, pero la respuesta punitiva puede ser regulada por esos organismos que van a estar presentes, que son especializados. Entonces el juez va a poder manejar en forma distinta con las peticiones del fiscal y de la defensa, la dosificación, por ejemplo, de la pena, o si se va a imponer pena en esos casos, porque el régimen penal juvenil permite que se decida no imponer pena, si en el caso las medidas que se imponen para que cumpla el joven son medidas que el joven pudo lograr, son objetivos de tratamiento. Creo que hay todo un sistema que se desconoce mucho en cuanto a cómo se abordan estos temas. Hay instituciones, como yo te decía, con distinto grado de seguridad, con mayor seguridad para los casos más graves o para quienes cometen hechos más graves o para quienes están en una condición que exige un sistema de mayor control, y otras instituciones que son más laxas. No pensemos que no hay, bueno, y quiero agregar algo, se trabaja obviamente interinstitucionalmente, no quiero dejar de mencionar lugares tales como los Hogares de Cristo, las instituciones integradas por personas de la sociedad civil y también del tercer sector, organizaciones no gubernamentales que colaboran también con estos casos, que eso también es muy importante decirlo. Tenemos mucha ciudadanía
comprometida, que integra la sociedad civil, que está comprometida con esta problemática. Como también siempre decimos, es que lo hablo mucho con Patricia Alonso, que es una querida compañera del secretariado, siempre hablamos de algo que es bastante llamativo en Argentina, que es que no tenemos una ley de voluntariado. Puntualmente para el espacio de menores. Para menores y para mayores también. Tenemos un montón de dispositivos. ¿No la hay? No hay una ley de voluntariado que regule la actividad de la gente que voluntariamente colabora con, por ejemplo, el sistema penal. Que es mucha. Y hay muchísima. Por lo que sabemos es muchísima, que va a los fines de semana, en la semana. Muchísimas, si vos relevás personas que trabajan en instituciones tanto públicas como privadas, pero en forma voluntaria, hay una cantidad pero impresionante. Argentina es un país solidario en ese sentido. Hay mucha gente que compromete su tiempo y su vocación sin recibir nada a cambio, ¿no? Y me parece que en estos temas, sobre todo en los temas de juventudes, de adolescencia, de niñez, hay un caudal importante de gente que trabaja voluntariamente. Sí. Que hay que reconocer y agradecer, ¿no? Habría que hacerlo, ¿no? Habría que poner entre los pendientes que tenemos en la República Argentina, poder avanzar en este sentido, quizás no en otros, como se está proponiendo. Igual aclaramos, esto es tema de debate público, todavía no hay nada en concreto, más que un anuncio que hizo un funcionario de alto rango, como es el ministro de Justicia, Cuño Libarona. Queremos agradecerte, Jimena, junto a todo el equipo del Solo por Hoy, por este diálogo que has mantenido con nosotros para poder ayudarnos a entender qué es lo que ocurre en las cárceles, no sé si llamarlo así, en los institutos de menores en Argentina. Yo te agradezco muchísimo, Néstor, la oportunidad de abrir la conversación y también decir que es muy interesante que en Argentina cada renovación de administración se pongan los temas que preocupan a la ciudadanía en la agenda, ¿no? O sea, uno no es que quiere decir nos oponemos a todas las reformas o no, o seguir repitiendo a lo mejor frases que se dicen siempre o que son trilladas, exacto. A mí me parece muy importante que estos temas estén en agenda y que se pueda visibilizar y que estas conversaciones nos sirvan para que la gente entienda un poco más. Por eso tratamos de hablar con lenguaje sencillo y que la respuesta que dé el Estado sea una respuesta eficiente, porque acá no importa quién tiene razón o quién no tiene razón. Lo que importa es la evidencia y que menos personas sufran, menos personas sean víctimas el día de mañana, menos personas estén sujetas a un sistema que los va a seguramente trazar para toda la vida, les va a dejar una marca, porque entrar en un sistema penal de adulto es algo que nadie se lleva gratuitamente, lo puedo decir después de 8 años de ser jueza de ejecución, las vidas quedan atravesadas para siempre. Así que sean las cosas con responsabilidad y que bueno, ya el debate se dará también si algo ocurre en el ámbito legislativo y eso siempre es sano y saludable. Bueno, sí, que toda persona tenga la posibilidad de ser defendida ante un juzgado competente, ante alguna acusación que haya en su contra. Gracias, Jimena, te mandamos un gran abrazo desde aquí. Igualmente a ustedes y gracias por siempre tratar estos temas. Un abrazo muy grande y que sigan trabajando tan seriamente como siempre. Bueno, gracias.